Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el aterrizaje del foro acá en el Marte, nuestra sede principal desde la primera edición, hace ya 8 años. Arrancamos la serie de conferencias en esta sede después de la inauguración de ayer en CEPADE, con el diálogo entre Blanche Petrick y Raymond Bonner. Como saben, vamos a tener conferencias que todo el mundo hace lo que le da la gana. Esto es un caos. Para no dar la espalda, claro. Es que en realidad no estaba previsto que hubiera tanta gente y hemos tenido que ampliar, eso es cierto. Por eso estáis un poco de espaldas, perdón. Decía que después vamos a tener todas las tardes mesas acá, a las 5:30, mañana a las 6:30 tendremos la única conferencia del miércoles, que es el encuentro con Joe Sacco, jueves a partir de las 5:30, viernes a partir de las 5:30 y el sábado a las 7 la clausura, siempre en este lugar, esperamos verles de nuevo aquí. Y aprovechamos también aprovecho para comentarles que lo que sucede acá no va a ser lo único que está sucediendo en el Foro Centroamericano de Periodismo. Me parece importante que lo sepan. Durante la mañana se están desarrollando un total de 5 talleres. Aparte de encuentros, hoy tuvimos, junto con la Fundación Acceso, un encuentro relacionado con seguridad digital, una clínica de seguridad digital. Además tuvimos una de las actividades del Foro Centroamericano de Periodismo fuera de San Salvador, en la Universidad de Santa Ana. Patricio Fernández del Clinic y Carlos Martínez del Faro estuvieron allí dialogando con estudiantes, y tuvimos además en la ESEN, como parte del eje de actividades que tenemos relacionadas con los 25 años de los acuerdos de paz en El Salvador, el balance de esos 25 años, una actividad en la ESEN, en la Escuela de Negocios de la ESEN, con el apoyo de la asistencia italiana, generar un diálogo acerca de la situación de la mujer en El Salvador 25 años después de los acuerdos. Y por lo que me han dicho días en la mesa, porque yo no pude estar, estuvo muy bien. Lo digo para que, aparte de venir por las tardes, como todos tienen tanto tiempo libre, aprovechen y vayan también a las de las mañanas, que van a estar llenas de estudiantes, pero que son abiertas a todo el público. No se sientan excluidos y excluidas porque ya no estén en edad escolar. Y arrancamos con esta mesa, que es uno de los experimentos, de los múltiples experimentos de este foro, pero además es una expresión de una de las alianzas que el Foro Centroamericano de Periodismo estableció el año pasado, en este caso con el Encuentro de Escritores Centroamérica Cuenta, que Sergio Ramírez organiza todos los años en Managua y que vaya por su quinta edición, y que es además la semana que viene. Esta mesa, por tanto, es coorganizada con Centroamérica Cuenta, y quiero empezar agradeciéndote, Sergio, por el apoyo, por las posibilidades de diálogo entre disciplinas y entre miradas que se está abriendo por esta vía. Y ya que te dan el micrófono, pues, ¿quieres decir algo? Encantado, desde luego. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo poco habitual en el tratamiento periodístico de la región, pero que está latente siempre en la discusión con respecto al papel del periodismo, y que hemos querido ampliar a otras ramas, no solo al periodismo, sino también al cine, evidentemente al fotoperiodismo, a otras expresiones culturales y a la literatura. Quiero empezar explicándoles que esta no era la composición inicial de esta mesa, como todos saben. Emiliano Monge, escritor mexicano que iba a estar con nosotros hoy, tuvo que quedarse en tierra, en Distrito Federal, en Ciudad de México, perdón, porque su avión fue suspendido, su vuelo fue suspendido y no pudo venir. Nos lo comunicó al final de la mañana, pero como tenemos un banquillo de lujo, rápidamente le pedimos a Rodrigo App, fotoperiodista,
maestro del taller de fotoperiodismo de este año, viejo conocido del periodismo centroamericano, porque estuvo muchos años trabajando en Guatemala y demás, viejo conocido del foro, porque estuvo ya aquí hace 4 años, que nos acompañara para completar miradas y seguir agitando esta mesa. Gracias, Rodrigo. Y aprovecho para terminar de presentar a los presentes. Rodrigo App, fotoperiodista, como decía, ganador de múltiples premios, los más recientes, el María Mors Cabot, el Pulitzer. Ha hecho trabajo por mucho tiempo en toda Centroamérica, en toda América Latina, ha trabajado en realidad en casi todo el mundo, mucho en buena parte de Oriente Medio. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Asia. Y un gran amigo. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Siguiendo por este flanco, Marcela Zamora, quien yo creo que todos conocen bien, documentalista salvadoreña, compañera de trabajo del Faro durante muchísimos años, probablemente, según Forbes, una de las mujeres más influyentes de la región. Es divertido decirlo. Y desde luego una de las miradas más interesantes también hacia Centroamérica. Gracias, Marcela. Sergio Ramírez, a quien ya presentaba antes, escritor, creo que conocido de sobra de todos los presentes, uno de los grandes representantes de la literatura centroamericana, amigo nuestro también. Inauguraste el segundo Foro Centroamericano de Periodismo hace ya un montón de tiempo. Gracias, Sergio, de nuevo. Es cierto. En María en Tierra de Nadie lo estrenamos en esa inauguración, ¿verdad? Estamos haciendo como cerrando círculos. Y Karina Salguero Moya, periodista, editora y fundadora de la revista Rara, revista cultural centroamericana, nos acaba de enseñar el número 13 que acaban de sacar y que es una absoluta belleza. Editora también de la revista Orsay costarricense, no sé si ya lo he dicho, y gracias especialmente, Karina, por estar en este foro este año. Y empiezo a tiraros preguntas. Preguntábamos cómo contamos la esperanza en una región sin esperanza en el sentido de que normalmente nuestras narrativas giran alrededor de nuestros problemas y de la oscuridad de nuestros problemas y a menudo de la redundancia y de la acumulación, ¿no?, de la repetición de nuestros problemas. Recuerdo que el año pasado en el AI Festival de Arequipa, Sergio participó con Carlos Dada y con otros centroamericanos en una mesa en la que se hablaba de Centroamérica, y todo lo que me comentaban después sobre esa mesa había sido que habíamos dado probablemente la imagen más lúgubre que se podía dar al continente americano, que había sido una mesa de desesperanza, y que te preguntabas, Sergio, si esa era la única manera de contar Centroamérica. Esa fue parte de la motivación de esta mesa, si la unimos además al hecho de que si estamos en El Salvador, un país en el que, como en muchos otros de la región, según las estadísticas redondeándolas, 8 de cada 10 personas se quieren ir. ¿Cómo construyes un país? ¿Cómo construyes una región cuando la gente en realidad lo que quiere es irse? Me interesa empezar contigo, Sergio, con tu trayectoria y desde la literatura, pero también desde tu mirada política. ¿Qué región contamos que parece que solo conseguimos sembrar más desesperanza? ¿O en realidad no es culpa nuestra? Bueno, muchas gracias, José Luis, y muchas gracias al Faro por invitarme a venir a San Salvador a participar en esta mesa. Sí, estoy haciendo lo posible por acercarlo lo más que puedo, ¿no? Yo comenzaría diciendo que no nos queda más que sacar esperanzas de flaqueza, ¿no? Y recurrir como buen nicaragüense dariano a una imagen que mucho usaba Rubén Darío en su poesía, que era la de la caja de Pandora, ¿no? Cuando se abre la caja de Pandora comienzan a salir todos los males, pero en el fondo de la caja, en el fondo está la esperanza, y es la última en salir de esa caja maléfica. Y yo creo que medir la esperanza hacia el futuro no es un asunto
que se puede hacer científicamente, ¿no? Es decir, la esperanza es subjetiva por su propia naturaleza. Quizás si uno quiere ensayar una visión optimista, sería primero preguntarse cómo estamos hoy y cómo estábamos a mediados del siglo pasado. Si tenemos hoy motivos más esperanzadores que los que había a mitad del siglo pasado. Cuando en 1956, pocas semanas antes de que Rigoberto López Pérez ajusticiara al tirano Anastasio Somoza García en Nicaragua, hubo una reunión de presidentes de América Latina en Panamá. Y yo conservo una fotografía de esa reunión. Y siempre que veo esas fotos, me parece que se trata de un verdadero zoológico, ¿no? Está ahí Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, rodeado de Somoza, de Batista, de Trujillo, de Odría, del general Ibáñez de Chile, de Getúlio Vargas, acaba de caer Perón, por eso estaba Aramburú, y estaba Osorio, el general Osorio de El Salvador, el coronel Castillo Armas de Guatemala, y solo había dos presidentes civiles, que eran Siles Suazo de Bolivia y José Figueres de Costa Rica, que Somoza le extendió la mano enfrente de todos los fotógrafos y Figueres no se la quiso dar. Y esa fue la foto de la reunión. Entonces, bueno, han ocurrido muchísimas cosas después en Centroamérica, 3 guerras civiles entre los 70 y los 80 que dejaron miles de muertos. Se firmaron acuerdos de paz y entonces las dictaduras militares que había en toda Centroamérica fueron sustituidas por regímenes diferentes, ¿no? Por regímenes donde están regidos por la democracia representativa. Cuán bien funciona la democracia representativa y cuán mal funciona, ese es otro problema. Pero yo, pues, tengo la profunda convicción de que no hay sistema sustituto a ese de poder elegir a los gobernantes. Y no estoy diciendo que sean bien electos, que sean mal electos, que sean los mejores, los que eligen siempre, pero salirse de ese sistema o pensar como se podía pensar antes, de que una sola persona imbuida de toda la autoridad divina o de la autoridad popular, sin ser electa, puede dirigir un país para siempre, es una idea fundamentalmente equivocada. Y hoy, pues, Centroamérica camina por ese otro rumbo, con sus excepciones, ¿no? Porque hay quienes, como en Nicaragua, todavía creen que se puede gobernar a un país sin elecciones justas, concentrando todos los poderes, y eso me parece que es un mal que termina mal, siempre. Termina en conflictos, termina en guerras civiles, termina en violencia. Eso ya lo hemos probado a lo largo de la historia de Centroamérica. La otra cosa positiva que yo veo en Centroamérica, y en esto me quiero meter un poquito de por qué nosotros organizamos en Nicaragua un encuentro como Centroamérica Cuenta, que tiene brazos en San Salvador, brazos en Panamá, en Costa Rica. En marzo tuvimos aquí un encuentro que a mí me pareció muy hermoso, relacionado con la relación de hijos de padres asesinados, que llamamos en el nombre del Padre. Hoy el lema de Centroamérica Cuenta... perdón, para quienes no asistieron, participaron Héctor Abad Saciolince,
Carlos Fernando Chamorro y Alejandro Poma. Y Alejandro Poma, sí. Y después al día siguiente tuvimos una película en la que presentamos una película de Héctor Abad, que fue comentada por Dalton, por Jorge Dalton. Y bueno, este año el lema de Centroamérica Cuenta es nosotros, los otros. Y con esto queremos fijar el tema de la diversidad y del respeto a los demás. Es decir, que no es suficiente la tolerancia frente al otro, sino que la literatura es la única que para mí tiene la posibilidad de que podamos trasladarnos hacia el otro y ver el mundo desde la piel del otro. La literatura es el mayor espacio de libertad que nosotros podemos encontrar. Y en esto de la identidad, yo creo firmemente que en Centroamérica tenemos una identidad cultural que está basada en la historia, que está basada en la lengua, que está basada en la vecindad geográfica, pero tenemos una identidad cultural, aunque nosotros mismos solemos negarla con mucha frecuencia. Y esta es una ventaja de construcción de un país diverso. Yo veo siempre a Centroamérica como un país y no hay identidad sin diversidad. La identidad homogénea viene a ser la parálisis, y la parálisis no es otra cosa que la muerte. Pero podemos tener muchas diferencias políticas, desacuerdos económicos, avances y retrocesos en el plano económico, desajustes en el plano social, pero quizá en el plano de la cultura es donde logramos entendernos mejor. Yo creo que entre un escritor costarricense y un escritor guatemalteco los signos de identidad son más evidentes, es decir, porque su mundo creativo es común y los temas que tocamos están todos conectados. Y por lo tanto, a partir de esa identidad cultural es que se puede construir una identidad de nación. Sin identidad cultural no es posible hablar de una identidad de nación. Y yo insisto, yo veo a Centroamérica como una verdadera nación. Ahora, hablas de identidad, y me gustaría, Karina, un poco continuando con esta línea de lo que planteaba Sergio. Como parte de nuestra identidad como región, si es que la hay, está también en las expresiones culturales la relación con la oscuridad. Es decir, lo digo porque hablábamos, por ejemplo, en El Salvador, el jueves tendremos una mesa para ver qué pasó con el arte en El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Pero también está el dilema de cómo se relaciona con el pasado el arte y la cultura, cómo se relaciona, en el caso de El Salvador, por ejemplo, el arte y la cultura con la violencia, con la corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, es la oscuridad y la relación con las oscuridades, ¿no? Con la esperanza o la desesperanza, también parte de nuestra identidad cultural. Tú, desde tu mirada, un poco de lo que se está haciendo en la región, ¿qué ves? Bueno, muchas gracias por la invitación también, el foro, practiqué las CEFES. Yo vengo de Costa Rica, pero trabajo en Guatemala, trabajo en Argentina, trabajo en Costa Rica, trabajo con autores de una región que estoy muy de acuerdo con don Sergio, yo veo como un país, precisamente porque cuando uno se aleja un poco y sale a esa zona oscura, se da cuenta que no nos conocen tanto como países independientes, sino como región, pero además la región que nosotros conocemos es diferente a la región por la que nos convocan. Hablábamos hace un rato también, y me pasó como tica, que tal vez la medición del índice de la felicidad nos dejó un sinsabor enorme en Costa Rica, nos dejó infelices. O sea, esa particularidad que no nos unía a una región que no coincidía con tanta felicidad, nos dejó desolados, aislados, además de que históricamente ya lo estábamos. Y mi respuesta a eso fue empezar a guatemalizarme, nicaragüizarme, o sea, tratar de romper yo misma mis propias barreras nacionales para ver si encontraba cómo comunicar un discurso para el resto que no fuera tan
tan costarricense, tan feliz y tan pesado. Y creo que en el periodismo, porque trabajo en periodismo y en gestión cultural, en el periodismo pues estábamos siempre afianzados a un lugar, hablábamos desde un lugar que era muy político, que era muy retrato de la crisis, muchas herramientas, muchos datos, bailábamos sobre los mismos datos y dejábamos por fuera los movimientos culturales y lo que estaba sucediendo con los discursos visuales. Entonces, hace un tiempo hemos estado trabajando desde Guatemala, sin ser guatemaltecos, en una revista que justo lo que hace es buscar de qué hablan, o sea, de qué se está exponiendo en las galerías, cuáles son las manifestaciones, de qué está hablando de qué están hablando las nuevas generaciones, cómo se perciben, cómo construimos en los colegios y en las escuelas esto que llamamos Costa Rica, esto que llamamos Honduras, y que cuando salimos a hablarlo en otros contextos más internacionales, pues no nos legitima o no nos reconocemos en ello. Entonces, yo un poco como optimista y redenta, me cuesta un poco hablar de desesperanza en una mesa, ¿verdad? De la que solo podría hablar de que hay… Pero me llama la atención porque ya has dicho 2 veces que hay como que la región, dijiste la primera vez que la región que conocemos es diferente a la región por la que nos convocan, ¿no? Y parece que tú hablas de una mirada, o sea, cómo se nos ve y cómo nos vemos. ¿Cuál es esa diferencia? Es muy interesante, eso lo he visto muchísimo con la revista Orsay, es una revista que publica discursos visuales y literarios, pero es abierta al mundo, o sea, nosotros buscamos qué se está escribiendo en Asia, qué se está escribiendo en cualquier continente, también buscamos qué están escribiendo los escritores gordos, qué están escribiendo los escritores flacos, o sea, tratamos de borrar un poco las barreras de lo intelectual, de lo esnovizado, de lo que está sucediendo. Pero cuando me convocaban, que principalmente era para desargentinizar a los argentinos, que esa es mi función principal en Orsay. O sea, tu vida es un trabalenguas. O sea, mi vida es un trabalenguas, o sea, yo trato de guatemalizarme, pero… Exacto. Yo hablaba de Centroamérica y había como un cierto… como una precaución, un gran signo de interrogación a ver qué era lo que el aporte de los escritores centroamericanos a las ediciones, si siempre nos íbamos a quedar en el tema de la violencia, en el tema del narcotráfico, si solo de eso hablábamos y me decían, bueno, es cierto, si bien la realidad superó la ficción y nosotros ya estamos hablando sin tener que ser tan creativos o tan imaginativos de realidades más que ficciones, hay muchas cosas que están sucediendo en Centroamérica que son producto de la violencia, pero no son productos violentos, o sea, y eso es justo lo que deberíamos de estar trabajando y lo que deberíamos de estar reforzando. ¿De qué estamos hablando nosotros ahora? ¿Cuáles son los problemas inmediatos de la región desde lo cultural, desde lo social, no tan politizado? Intuyo que estás hablando de expresiones que no parten de la negación, que es algo que también ha sucedido mucho, ¿no? Es decir, una esperanza o un discurso basado en la negación. Para terminar con un recorrido en el que hablemos todos, Marce, yo recuerdo un titular de una entrevista que diste, creo que a Factum, no sé si lo voy a citar textualmente, pero básicamente decías algo así como: la gente sigue viendo mis películas porque dejo una puerta a la esperanza, o algo así era la idea. ¿Eso es consciente? Es decir, lo digo porque tu trabajo, si lo sabré yo, es desde lo más crudo de lo que le pasa a El Salvador, a los centroamericanos, sobre todo a las centroamericanas, además. Pero yo siempre he dicho, y estoy de acuerdo con lo que tú planteabas en esa entrevista, que tienes una capacidad para ver la belleza donde los demás no la vemos, que es solo tuya, o es de tu familia. Y eso es voluntario, es decir, tú en tu cine ¿reservas un espacio, fuerzas un espacio a la esperanza? Pues también muchas gracias por la invitación, es un lujo estar aquí con todos ustedes. Pues mira,
la estaba escuchando a ella y se me vino a la mente que cada país centroamericano vive la desesperanza desde una manera diferente. Y yo creo que no se puede retratar la desesperanza de igual manera que la retratamos en El Salvador como la retratan en Costa Rica o en Nicaragua, porque somos completamente diferentes en ese aspecto. O sea, una plática de desesperanza en Nicaragua no es tan macabra como una plática de desesperanza en El Salvador, porque creo que la desesperanza en El Salvador es macabra. Ese es para mí el adjetivo que yo le pondría a la desesperanza en El Salvador. Y con respecto a lo que tú me preguntas, fíjate que es consciente. Yo pongo este grano de esperanza en todos mis documentales que generalmente retratan la desesperanza, lo macabro, porque son temas macabros los que yo toco, retratados de las víctimas, por supuesto que ellas no son macabras, pero lo que vivieron es macabro. Y yo retrato un poco eso, ¿no? Y es consciente porque yo tengo, cuando uno ya va haciendo varios documentales, uno va agarrando un estilo, ¿verdad? Y yo tengo dos cosas que son como dos primicias. Uno es no mostrar sangre, porque creo que hay cosas, las cosas se pueden decir de otra manera que enseñando un chorro de sangre, y a veces es más fuerte esa otra manera que el chorro de sangre. Y lo otro es que si vos en un documental de desesperanza, que es lo que yo hago, no pones un grano de esperanza, la gente sale del cine derrotada. La gente sale diciendo, bueno, todo está mal, y si yo pongo ese grano de esperanza que para mí tiene rostros, manos y pies siempre, y que generalmente viene de la clase social baja, porque generalmente los más pobres son los que ayudan a los más desesperanzados, si yo pongo eso, la gente sale de la sala de cine con vergüenza, diciendo, si el padre Solalinde pudo hacer eso, ¿por qué yo, que tengo más recursos que él, no hago nada? Si las patronas hacen eso, ¿por qué yo, que tengo recursos, no hago nada? Y me pasó que con el documental, yo creo que en todos he puesto, sí, vos los conoces todos, y mismo en el de torturados, porque creo que la esperanza son los torturados, porque nunca piden venganza, están pidiendo algo esperanzador, ¿verdad? Y en el único que me pasó que la gente salía y me decía, ¿qué te pasó? ¿Y por qué eso tan oscuro? Que fue con El Cuarto de los Huesos, que fue el documental que más me marcó y que me jodió realmente. Y yo creí que me ibas a preguntar por el titular de Factum, porque siempre me dicen, vos, me encanta el titular que pusieron, que era yo espero que la gente se joda como yo me he jodido. Y hace poco me estuvieron entrevistando y le digo, esa no era la Marcela. Yo creo que la entrevista que la hizo Oro Villacorta, que creo que es perfecta y retrató perfectamente todo lo que dije, retrató una Marcela que no es la Marcela que es ahora. Retrató una Marcela desesperanzada, una Marcela oscura, una Marcela que estaba desesperada, creo yo. Entonces la gente me pregunta, ¿por qué ese documental tan duro? Y yo les digo, es que no vieron la esperanza, es que la esperanza es la restitución. Es tan oscura la esperanza dentro de esa desesperanza. De hecho, a riesgo de hacer un spoiler, el cierre de ese documental tiene una humanidad es fuertísimo. Y la gente dice, pero es que todo es desesperanzador. No, para esas madres la esperanza es que le devuelvan su hueso, es poder ir a ponerle flores a un lugar, es comenzar una vida, porque no tienen vida esas madres. Entonces, creo yo que la esperanza no siempre tiene que ser un hombre riendo o una mujer brincando y bailando. A veces la esperanza es macabra también y a veces hay que retratarla así. Entonces creo yo que en esta región que estamos acostumbrados a que las conversaciones en la casa, los noticieros, las pláticas en el trabajo, el 90% son sobre esos 60.000 pandilleros y a veces olvidamos que hay 1,5 millones de jóvenes que decidieron no matar, que decidieron tomar otro camino muy diferente que ese. Sí, Marce, pero tú optas por, al margen de que conozco, sé que tienes otros proyectos en puertas, pero optas no por mirar directamente a ese joven no pandillero, es decir, ¿cómo crees que debe dialogar ese todo? Es que ese joven que no es pandillero vive en la desesperanza. Entonces, si yo no retrato su desesperanza, yo no puedo retratar su esperanza y el camino que tomó, que es esperanzador. O sea, si yo solo, nadie es blanco y negro, una persona no solo es buena, una persona es buena, mala, macabra, no macabra, todos somos así.
Entonces, en un documental, cuando vos trabajas con personajes, yo no puedo retratar solo algo bueno. Entonces, es que no existe lo bueno y lo malo. Somos seres humanos y tomamos decisiones, y a veces correctas y a veces incorrectas. Entonces, retratar a uno de ese 1,5 millones de jóvenes que decidieron no entrar a la pandilla es también retratar la desesperanza, porque están rodeados de desesperanza, porque todo su entorno, lo lógico de que ellos hubieran hecho con ese entorno que tenían era entrar a la pandilla, era robar, era asesinar, pero no lo hicieron, y quizás algunos sí lo hicieron, pero no por eso no merecen tener esperanza. Muchos de ellos seguro robaron, quizás hasta mataron, pero la esperanza es: ¿qué pasa después de ese asesinato? ¿Qué pasa después de ese robo? ¿Merece una oportunidad de esperanza o lo vamos a condenar para toda la vida? Rodrigo, te veo a sentir a lo que dice Marcela. Buenos amigos. ¿Tú coincides en esa intención? Es decir, ¿tú en tu trabajo tratas de reservar espacios? Bueno, hola. No sé, a mí me parece, bueno, yo puedo hablar desde los medios de comunicación, trabajo en una agencia de noticias y yo vivo en Buenos Aires, salía de la crisis económica en Argentina y tuve una oportunidad de trabajar en Guatemala a partir del 2003. No sé, llegué a Guatemala, un país muy golpeado, que atravesaba una posguerra muy dura, y a mí no sé, a mí en ese momento se me ocurría que para el trabajo que yo tenía que hacer en una agencia de noticias era contar con crudeza lo que estaba ocurriendo. O sea, no, Ríos Montt era presidente del Congreso, quería ser candidato a presidente del país, era hasta popular. Los antropólogos seguían buscando fosas de masacres por todo el país, no había nadie tras las rejas. Bueno, yo creía que mi responsabilidad era contar eso con la mayor crudeza posible. A mí no se me ocurría contar algo muy divertido o muy esperanzador en un lugar que a mí me había golpeado muy rápidamente. Yo venía de Argentina, no venía de Suecia, pero sí me parecía muy duro todo lo que pasaba y yo creía que mi responsabilidad era esa. No porque no tenía tal vez ganas de hacer una historia un poco más esperanzadora, es que no la veía mucho la esperanza. Por otro lado, hablando un poco de los medios, también alguna vez me puse a pensar, a mí en Guatemala durante tantos años, y me imagino que a los fotógrafos de El Salvador les debe pasar lo mismo, y a los de Honduras también, solo los llaman cuando hay una tragedia, cuando hay muertes, cuando hay un deslave, cuando hay un incendio en un lugar donde hay niñas violadas, donde hay masacre de pandilleros, o sea, casi nunca te llaman por ninguna otra historia. Creo que también es parte de lo que somos como medios y creo que es lo que tenemos que repensar también, qué medios estamos creando y qué es lo que estos medios necesitan alimentarse. O sea, nadie del New York Times te llama para decirte, a ver, haceme una historia un poco más profunda sobre nada, nunca, en ningún momento. Te llaman porque se está quemando la cárcel y necesitan que vos vayas corriendo para... En cierto modo, lo que pasa es que también en el mapa de los sucesos internacionales hay países que cubrimos la cuota de sucesos, es decir, asumámoslo, es decir, a nadie le importa, o a casi nadie le importa, por lo menos a la prensa generalista internacional, la nueva expresión cultural o la nueva literatura centroamericana, ¿no? Perdón por la generalización. No, y después yo creo que sí intenté, en mi caso, hacer historias, no sé si de esperanza, pero como de lucha. No sé si eso tiene que ver con la esperanza, pero recuerdo una historia de una partera rural, que hoy de hecho le estábamos compartiendo en el taller, de una partera rural que trabaja en el altiplano guatemalteco, que trabaja en las peores condiciones, pero es la encargada de dar a luz a todos los niños que nacen en esa comunidad, porque ni siquiera hay medios para que los niños puedan ir a un hospital.
Ahora, en el medio de esa historia está la tragedia de la vida cotidiana de los pobladores, las carencias de la comunidad, el olvido del Estado. Bueno, es una historia de lucha, pero en el medio es una historia muy trágica al mismo tiempo, de una persona que tiene que luchar contra la corriente de una realidad muy abrumadora. Pero cuando, no sé, yo digo ahora de Centroamérica, pero ahora vivo en Perú y la situación no es demasiado alentadora, digamos. Es una economía más grande, un país que es el éxito económico de la región, pero que hay unas carencias y unas dificultades enormes que tampoco nadie cuenta porque no son necesarias. Yo no sé, a mí me parece que nosotros, a mí me gusta como tratar de... había un fotógrafo estadounidense que decía que el fotógrafo era un poco como un doctor a veces, ¿no? Llegaba, estaba el paciente y trataba como un corresponsal de prensa ver cuáles son las notas más importantes que atender en ese momento. Y a mí me parece que Centroamérica todavía necesita de periodistas que cubren cosas un poco esperanzadoras, pero importantes para contar esta realidad que si no es un hueco negro. Estuve hace poco en Nuevo Laredo, en México. Nadie cuenta nada, ni la tragedia. No se cuenta nada, es un agujero negro, es un territorio inmenso donde ningún periodista cuenta ni siquiera la tragedia, ya ni se puede contar eso. Y es importante, bueno, yo creo que es importante contarla con honestidad, con profundidad, con compromiso, pero es necesario. Y hay lugares donde ni siquiera se puede hacer hoy en día y no tan lejos de acá. Lo que también hay que tomar en cuenta, creo yo, la desesperanza de nosotros los que contamos la historia. O sea, que es algo que pocas veces vemos y quizás a mí me ha pasado poco por el carácter que yo tengo, que soy súper positiva y todo eso, pero después del Cuarto de los Huesos yo terminé tan negra, tan oscura, pero tan oscura por dentro. Todo me parecía literalmente una mierda, todo me parecía mal, lloraba por todo. Yo decía, ¿cómo yo voy a cubrir otro tema así como estoy? O me sano o no cubro nada, porque también es como con qué actitud uno va a cubrir el siguiente tema. Con cubrir, pues, hacer documental, tomar la foto. Cuando andás un hoyo negro por dentro, ¿cómo vas a retratar otra realidad? Si vos necesitas retratarte vos primero para entenderte. Entonces, yo creo que también eso es algo bonito de contar y me gustaría escucharlos también a ustedes, que cómo se enfrenta Sergio Ramírez también ante eso, a contar esos temas. Perdón. ¿Querés seguir vos? Desde la perspectiva. A ese hoyo negro que a veces tenemos por dentro. Creo que este es un tema bastante complejo como lo es la vida. Es decir, las historias se cuentan como el escritor o como el cineasta o como el artista verdaderamente la ve. Yo creo que las historias con moraleja resultan siendo historias mal contadas. O las historias con optimismo obligado caemos en realismo socialista, donde en la perspectiva del realismo socialista siempre tenía que haber una esperanza de por medio, y que es la que se tragaba la película o se tragaba la novela, ¿no? Todo el pasado oscuro quedó atrás, es la fuerza de los trabajadores la que está haciendo el mundo nuevo, y todo terminaba con un coro de felicidad en la banda de sonido, ¿no? Entonces, la literatura lo que tiene son personajes, y tiene personajes contradictorios. Y la literatura cuenta las cosas que están frente a los ojos del escritor. Y claro, nosotros tenemos una realidad en Centroamérica que se te viene encima. Y es lo que a mí siempre me ha gustado llamar la anormalidad de la realidad. Vivimos en una anormalidad permanente. Es decir, yo no imagino lo que es ser un escritor sueco o suizo. Ya no digamos un periodista. Bueno, es decir,
quizá exagero, porque también en Suecia asesinaron a Olof Palme, alguna mafia, y nadie supo nunca quién lo había matado. Pero bueno, en general, países pacíficos, institucionales, donde las elecciones ni siquiera son historia de primera página, se dan un martes cualquiera, la gente va a votar, sigue trabajando y no representan los dramas polarizados que representan en Centroamérica. Una elección de presidente, una elección de, ya no digamos, de alcaldes y concejales, ¿no? Entonces tenemos una realidad permanentemente anormal. Y tanto desde la perspectiva del periodismo como de la perspectiva de la literatura hay que contarla como uno la ve. Es decir, cómo es la situación que uno está viendo, tratar de desentrañarla. Porque si no, la literatura, si no se va por la diversidad y las contradicciones de los personajes y la diversidad de las situaciones, pues se vuelve un verdadero fracaso. Y yo no estoy diciendo que la literatura obligadamente tiene que mirar hacia esas anormalidades, que la literatura tiene que ver hacia el drama de las pandillas juveniles, el drama del narcotráfico, el drama de los emigrantes, que también ha tocado Marcela en sus películas, que tienen que atravesar en La Bestia todo el territorio mexicano, etcétera. Uno puede contar una buena historia de amor sin referencias políticas, si quien la cuenta es un buen escritor. Porque caeríamos en el otro extremo de volver a la novela absolutamente realista política. No se trata de eso. Una novela no es ni sobre política, ni sobre situación social, ni sobre ecología, la novela es sobre los seres humanos, fundamentalmente, y uno lo que cuenta son historias de seres humanos y de los conflictos y dramas que se producen entre los seres humanos. Esa es una historia, esa es una narración. ¿Cuánto sale de allí de negativo o positivo? Pues eso lo dirán las páginas de la misma novela, ¿no? Yo sumo nada más una cosa muy puntual, y es en una revisión de autores que me correspondía hacer, porque me encargaron trabajar un poco el humor en los discursos centroamericanos y me encontré con el gran ausente. No nos falta humor, o sea, se pueden tratar todas estas historias duras como se hicieron históricamente con humor, y en mi revisión yo me encontraba con un autor como Eduardo Halfon, que no escribe humor, que me parecía lo más cercano al humor en nuestro estilo, en nuestra escritura. Es un gran ausente, y es un ausente peligroso desde el punto de vista de la región. Tenés toda la razón, fíjate, que eso es verdad, porque yo he intentado tocar el humor desde la desesperanza, pero no lo logro, fíjate. Intento, porque creo que es súper importante en las narrativas. Y en la escuela, si éramos los centroamericanos, no lográbamos meter humor en nada. Los argentinos eran especialistas, los brasileños eran una belleza metiendo el humor en la tragedia, y de forma ética y hermosa. Los cubanos ni se diga, ¿verdad? Los nicas también. Pero no sé por qué a los guatemaltecos, los hondureños y los ticos también un poco les costaba, no lo logramos. No lo logramos. Una buena pregunta es. Y lo que llena de reflexiones, que el humor nace de la capacidad de reírnos de nosotros mismos, y es básico en la sabiduría, o sea, en producir pensamiento. No nos hemos podido reír de nosotros mismos. Antes de pasar a preguntas del público, quiero preguntaros, Karina, ya que tienes el micrófono, y luego Sergio, en los nuevos narradores, porque creo que si hablamos del periodismo, en realidad todos percibimos más que se está haciendo, pero en los nuevos narradores, y me refiero a artistas, en Rara, por ejemplo, abordáis prioritariamente también áreas en las que yo creo que aquí habría gente que diríamos, pero ¿existe arquitectura en Centroamérica? Es decir, arquitectura, expresiones artísticas de las que hablamos casi nada.
Es decir, con esa mirada general, ¿no? Tú hablabas antes de una generación que narra desde la violencia, por ejemplo, desde otras cosas, de otras realidades, pero no de manera violenta, ¿no? Y supongo que eso se traslada a otras realidades. ¿Cómo están contando Centroamérica los nuevos contadores de Centroamérica, los nuevos artistas, los artistas jóvenes? Y luego te pasaría también a ti, Sergio, la batuta para que nos digas qué Centroamérica estás viendo en la literatura de los escritores jóvenes. Yo le tengo mucha fe a los nuevos narradores y no necesariamente están haciendo su trabajo en la literatura. O sea, están haciendo un trabajo que es totalmente multimedia, muy traspasado por tecnología, por imagen, y cuentan incluso desde el cómic, practican otras herramientas y exploran eso. Y sí, me sorprendo de que el problema también es en qué nos estamos fijando, a qué le estamos pasando por encima. Cuando buscamos historias, pensamos que las historias tienen que ser profundas, tienen que ser fundamentales, tienen que ser el tema cardinal, tiene que tener algo de identidad, y no, justo lo que más se está narrando no tiene su profundidad, pero no pasa por ahí. Estamos contando la historia desde los márgenes, no desde el epicentro. Es lo que he visto. Bueno, nosotros con motivo de Centroamérica Cuenta convocamos un concurso de cuento. El premio se otorga en el acto de inauguración, que será el próximo lunes. Y este año recibimos más de 100 cuentos. El requisito es de que el concursante no puede tener más de 35 años de edad. Esta es una cifra arbitraria, ¿no? Pero cuando uno deja de ser joven, ¿no? Pero bueno, la raya es 35 años y lo ha ganado una chica que nació en 1993. Estamos hablando de 23 añitos, una cosa así, ¿no? Y este cuento es un cuento que a mí me gustó muchísimo. Es un cuento muy rural, que cuenta una historia rural con un lenguaje muy hermoso. Y yo vuelvo a repetir, la literatura son palabras, es lenguaje, no es propiamente el tema. Es decir, los temas en la literatura son eternos. La manera de contarlos es lo que hace la literatura. La manera de contar es lo que hace la literatura. Y este cuento, ¿a dónde va a dar? Este cuento va a dar a un incesto, a un abuso sexual. Pero este cuento no es sobre el incesto ni sobre el abuso sexual, sino que está en la trama de la historia. ¿Y por qué está en la trama de la historia? Porque nosotros vivimos oyendo en todo Centroamérica, en los periódicos, las miles de casos que hay cada año sobre incesto, sobre abusos sexuales, sobre niñas de 14 años abusadas por parientes. Bueno, esto está en la realidad, ¿cómo no va a estar en la literatura? Entonces, mi conclusión es, la literatura ya pasó a una nueva generación, los del nuevo milenio. Esta niña ya es del nuevo milenio, escribe en el nuevo milenio, y los temas son los que se hubieran tocado hace 50 años. ¿Por qué? Porque la realidad ha variado muy poco en Centroamérica. Vamos a pasar a turno de preguntas. Creo que hay micrófonos por aquí, si no, yo entrego el mío. Muy buenas, mi nombre es Leslie Vanega, yo soy de Honduras, de Radio Progreso, es un medio de la Compañía de Jesús allá en Honduras, y gracias por darnos la oportunidad de estar acá y escucharles. Siempre he dicho, y a mis compañeros y compañeras les digo, que esta carrera
que yo no lo veo como un oficio, un trabajo, sino que un servicio que prestamos. De alguna u otra manera hay que ingeniársela para sacar la esperanza de ese montón de situaciones que nos provocan desánimo y que nos van marcando y que de alguna u otra manera nos van dejando algunos traumas también. Cuando yo llegué hace 10 años a empezar a trabajar, decíamos no podemos estar peor en Honduras. Sin embargo, todo lo que ha venido pasando, ahora decimos, bueno, ya no podemos estar peor de lo que estamos. Y pasan casos como el asesinato de Berta Cáceres, que nos pone a pensar, se asesinaron a alguien como Berta, ¿qué le va a pasar a doña María, a don Pedro, a Juanita, que están cuidando el río y que no son tan conocidos como ellas? Y que son esas personas que llegan a Radio Progreso y empiezan a contar, y la radio es un medio para divulgarlo, pero al mismo tiempo nos dejan esos sentimientos de ellos están muy mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde encontrar la esperanza en medio de esa oscuridad? Y con lo que comentaba Marcela, a mí sí me gustaría saber, porque una de las tareas y de los retos que tenemos como periodistas, como animadores, animadoras, es llevarle a la gente siempre la esperanza, aunque nos llenemos de oscuridad, como usted lo mencionaba, que después de ese trabajo que realizó, que allá tuvimos la oportunidad de verlo, se llenó de esa oscuridad. Quisiera saber cómo está haciendo, qué cosas está trabajando, porque no conviene para nuestras comunidades, para la sociedad, que nosotros y nosotras nos quedemos de esa manera en la oscuridad. Entonces sí quiero saber qué está haciendo y qué ha venido trabajando en todo en este tiempo. Buenas noches, soy Johnny Wambaña de Cuenca, Ecuador. Gracias también por permitirme estar acá. Lo que quiero consultarles es en qué medida podemos aplicar o tener en cuenta lo que decía Bastenier, que los periódicos deben estar llenos de malas noticias, si no, no son periódicos. No sé si a lo mejor ustedes que están más cerca de temas más sensibles para la sociedad, ¿hasta dónde podemos extender esa máxima? Hola, Ricardo Velar. Hay una pregunta muy básica en la economía, y es que va primero, la oferta o la demanda. Y veo, por otro lado, una historia de semi-horror en muchas salas de redacción, y es esta historia de hay que darle a las audiencias lo que las audiencias quieren. Y cuando se habla de eso, básicamente se justifica como periodismo cualquier barbaridad y cualquier historia banal o irrelevante. Entonces mi pregunta es, ¿qué va primero? ¿Lo que las audiencias piden o nuestro deseo de contar una buena historia? Y si lo que las audiencias piden es lo que está mandando en muchas salas de redacción, ¿qué tan posible es estar contando algo relevante, estar contando relatos, ya sea bellos o desgarradores, pero qué tan posible es hacer esto? Perdón, Ricardo, solo para entender bien la pregunta. Tú estás preguntando si la gente lo que pide es más historias de violencia de este tipo o al revés. No entendí bien. Es más preguntar si es posible, digamos, se ha hecho tan famoso este discurso de darle a las audiencias lo que las audiencias piden, justificando así vender cualquier banalidad, que mi pregunta es si es posible o es sostenible seguir contando historias, ya sea desgarradoras o bellas, pero en un mundo donde al parecer lo que hay que hacer es satisfacer la necesidad de Kim Kardashian. Recogemos, si queréis, una o dos más y así luego las repartimos todas. Buenas tardes, yo soy Emilio Rodríguez, salvadoreño. Me llamó la atención como ustedes comentaban sobre cómo es tan difícil incluir el humor en la literatura y en el cine. Pero también me llama la atención como, al menos nosotros como sociedad salvadoreña, me parece que cada hecho social que ocurre en las redes sociales se toma como que es un chiste y salen la cantidad de memes y es un humor hasta un poco cínico a veces. Y yo lo he visto quizá como un mecanismo de defensa, que quizás si no nos riéramos de eso, terminaríamos enfermos de la mente, ¿verdad? Pero
quería saber cuál es su opinión al respecto, que por qué es tan difícil tomar ese humor que ya está en la población a la literatura. Buenas noches, mi nombre es Dani Díaz y muchas gracias por compartir con nosotros. Yo siento que a mí la literatura pues me ha salvado las palabras en muchas maneras y yo me preguntaba qué pensaban ustedes que tiene la literatura pues que no tiene el periodismo o que no tiene otras maneras de contar la realidad. ¿Qué es especial de la literatura? Si es la esperanza que da, la belleza que tiene, la insatisfacción que nos causa sobre el mundo, o qué pensaban ustedes que la hace tan especial. Gracias. Mira, fíjate que siempre me hacen esa pregunta, todo el tiempo me dicen, ¿y cómo usted sana, verdad? Porque además yo hago documentales y me meto con mis personajes, o sea, yo no, en la escuela en San Antonio de los Baños, en Cuba, donde estudié cine, ahí está, que lo perdí. Tenía un profesor, Russell Porter, que es un documentalista muy conocido australiano, que siempre me decía, tienes que tomar distancia, tienes que aprender a tomar distancia de tus personajes. Y nunca aprendí a tomar distancia y decidí que no puedo tomar distancia. Entonces, que es diferente a contar la historia con distancia. Yo puedo contar la historia con distancia, pero yo no me puedo distanciar de mis personajes. Y dejé de luchar contra eso y decidí que una de las formas en que yo hago documentales es involucrándome con mis personajes, nunca dando dinero, no doy dinero y esas cosas éticas obvias, pero yo sigo en contacto con todos mis personajes, desde el primero que hice Xochiquetzal hace 13, 14 años, no sé, 12 años, hasta ahora, ¿verdad? ¿Cómo yo, cuando quedo mal, cómo hago para ponerme mejor? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Fíjate que no sé, la verdad. Fíjate que yo creo que es solo tiempo. Yo lo que trato de hacer es parar un tiempo. Ya me ha pasado querer tomar otro tema cuando acabo de terminar un documental y no lo logro hacer. Entonces, pues en El Faro también pasaba que me metía a reportear otros tipos de cosas. Una de las razones, sinceramente, por las que también dejé El Faro, es porque ya mi cabeza ya estaba casi al límite. Creo que hubo un momento en que mi cuerpo sintió que ya era suficiente. Entonces intenté separarme un ratito para sanar, porque cuando uno está roto por dentro no puede contar una historia. Lo que pasa es que trabajando en un medio es más difícil y a mí me cuesta mucho darte un consejo porque yo en El Faro trabajaba de una manera muy distinta. Yo no puedo hacer un documental de un tema que no me apasione. Yo no podría trabajar en una sala de redacción diferente que la del Faro. A mí me dejaban hacer los temas que proponía, lo discutíamos, obvio, pero eran temas que me apasionaban, que aunque nos quedáramos sin un 5, lo hacíamos. Entonces, eso es diferente, pero yo sé que en una sala de redacción, en un periódico normal, eso no lo podés hacer, porque tenés que cubrir el tema, ¿verdad? Entonces, yo lo que te podría un poco decir es tomar un poco de distanciamiento del tema que estás tocando, tratar de divertirte. Yo me divierto mucho, a mí me gusta estar con mi hija, me gusta muchísimo, me gusta ver películas tontas, muchas, y series, y lo que hago es eso, trato de bloquear un poco de lo que vengo para tratar de pasar a lo siguiente. Pero la verdad me cuesta mucho porque sigo en contacto con mis personajes anteriores. Yo creo que no se puede, fíjate. Yo creo que sinceramente acabo de dar una gran vuelta, pero no se puede. Así que la respuesta es, así vas a tener que hacerlo siempre, la verdad. Entonces, no trates de sanarte porque uno va a terminar bien fregado, la verdad. Pero hay que tratar de terminar lo menos fregado posible, ¿verdad? Pero no se puede. Y solo quería agregar una cosita con lo del humor que preguntó él. Porque tienes razón, pero es que para mí hay dos cosas muy distintas, el humor para burlarse de algo y el humor inteligente, el humor que construye personaje. El humor para burlarse, que los salvadoreños lo tenemos quizás en nuestra mejor capacidad, burlarnos de todas las tragedias, eso es bien fácil, pero el humor inteligente que saque un aspecto de tu personaje es lo más complicado que hay en el mundo. Solo te voy a poner un pequeño ejemplo. El primer documental, mediometraje que hice,
se llama Xochiquetzal, la Casa de las Flores Bellas, y es sobre prostitutas de la tercera edad, que todavía, bueno, en México conocerán los mexicanos que están aquí, hay una casa donde están albergadas ellas, pero siguen prostituyéndose. Y yo hice un documental en esa casa, y mi problema era eso, que el humor con ellas era muy fácil, pero el humor que se burlaba de ellas, era muy fácil ridiculizarlas. Con el humor era, yo tuve que luchar contra eso, yo tuve que construir un discurso para que el humor que es con el que constantemente ellas se están enfrentando y es su primera cara que presentan, yo tenía que romper esa primera cara para llegar al siguiente humor, que era el que construía el personaje, no su máscara, porque ese primer humor, que es el humor burlón, es una máscara que tenemos como sociedad, es una máscara que tiene tu personaje, y romper esa máscara es súper difícil, súper difícil. Ese humor es inteligente y ese es el que tenemos que tratar de construir, que no sabemos construir realmente. Respondiendo, no sé si me preguntaste a mí, pero me dijeron que te responda. Sí. Bueno, primero, qué bueno que viniste de Ecuador, de tan lejos. Me parece que está muy bueno. En el taller también está muy bueno que vino mucha gente de México, de Nicaragua. Me parece que está bueno y creo que nos nutrimos más, y también el foro sigue siendo un lugar de encuentro de toda la Latinoamérica. Qué bueno. Respondiendo a tu pregunta, vos, ¿cómo era que decías que un maestro decía que un periódico tenía que estar lleno de malas noticias? ¿Sino qué? Si no, no era periódico. Sí. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo no sé a qué le llaman, o sea, qué son malas noticias. Hoy estaba hablando con los chicos en el almuerzo que tuvimos, y yo creo que tiene que estar lleno de noticias que nos cuenten una realidad que muchos quieren ocultar, generalmente desde el poder. Hablaba con Hugo Alconada sobre las investigaciones que él hace desde un periódico afín al gobierno, pero que golpea desde sus reportajes al presidente Macri. Son malas, y sí son malas noticias, pero son importantes. Y te dejan pensando en cómo opera la corrupción en un país. Así que yo creo que eso es lo que debería ser. No sé si malas noticias por sí, pero sí noticias que nos dejen pensando. Y las malas noticias no solo tienen que ver con denuncias. Alberto Salcedo nos contaba sobre la historia que él hizo sobre un chico en el Chocó, ¿no? Que va a la escuela. No, estoy hablando de medio... Sí, con la crónica con la que ganó el Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Es una historia muy dura, pero bueno, me parece que es una historia que nos deja pensando, que nos muestra una realidad que no conoceríamos nunca, si no es que un reportero camina junto al chico durante 4 días para ir a su colegio y entiende la realidad y nos la puede explicar de tal manera que nosotros podamos conocer un rincón del mundo que no podríamos estar nunca si no es por un reportero que nos cuente una mala noticia o una noticia dura, donde hay esperanza, pero hay un montón de dureza. Y lo mismo con las fotografías. Es cierto que las fotografías, ustedes habrán visto las fotografías de Siria de los últimos años. ¿Cuáles son las fotografías que más te impactan, que más te llaman a leer la noticia? Las fotografías más duras, ¿no? Las fotografías del fotógrafo cargando a la niña, generalmente son niños que están, yo no necesariamente creo que esas fotos son las que deberían ilustrar todos los periódicos, pero creo que las fotos duras y honestas son muy importantes para que el lector pueda entender, por ejemplo, lo que pasa en Siria. No sé, creo que... Volviendo a lo que decimos, creo que sí debería. No, pero creo que sí es importante que no sé si sean malas, pero que nos muestren una realidad en profundidad y que nos dejen pensando.
Yo tengo que decir que el proceso de respuestas es el más difícil para mí, porque fui entrenada para preguntar y jamás para responder. Sin embargo, yo creo profundamente en las audiencias y me parece fascinante que algunos de los medios de comunicación oficiales, institucionalizados, tradicionales, sigan respondiendo a la audiencia de esa manera, porque eso genera que se produzcan mejores medios independientes y de vanguardia, porque precisamente responderle hacia la audiencia es el irrespeto que los lleva hacia la caducidad. Entonces, creo que ahora lo que nos falta a nosotros, los que hacemos medios independientes y andamos por aquí y por allá, es buscar las plataformas que no mutilen las historias, porque lo que tenemos es historias narradas con herramientas que trascienden lo que tradicionalmente conocemos y generalmente para meterlas en un formato tenemos que mutilarlas. Entonces la preocupación mayor es cómo vamos a publicar lo que se está escribiendo. Yo creo que la literatura y el periodismo son hermanos siameses, con distintas, muchas similitudes, pero con distintas naturalezas. Me llamaba mucho, en primer lugar, la pregunta acerca de que si uno tiene que escribir lo que el público quiere. Eso tiene que ver también con la literatura. Porque el periodismo que yo veo que se hace en Nicaragua hoy en la televisión, sobre todo, es un periodismo que degrada el gusto del público. Y ya es difícil saber si eso es lo que el público quiere o es lo que le dan. Pero son programas que tienen unas grandes audiencias porque están llenos de sangre, de cadáveres tirados en la carretera, de heridos, de muerte, al cual se acerca el periodista y le mete el micrófono en la boca para preguntarle que si se le duele o no le duele. Y eso lo ven miles de personas. Entonces la pregunta es, ¿esto es lo que la gente quiere porque lo ve? ¿O desde el punto de vista profesional estamos obligados a buscar una alternativa distinta de periodismo? Y yo te decía que eso mismo pasa con la literatura, porque yo podría degradar lo que escribo en busca de más lectores. Es decir, esa es una opción, ¿no? Escribir pornografía, escribir sobre crímenes, sobre sangre, y a lo mejor, no lo sé, porque yo no tengo esa experiencia de ese tipo de literatura, o a lo mejor fracasaría en ese intento, podría tener más lectores. Pero la responsabilidad mía no es esa, la responsabilidad es escribir bien. La responsabilidad es escribir con disciplina que me lleve a una literatura que yo creo que debe ser de calidad. No lo que le guste a un público degradado, sino lo que represente una verdadera obra de arte, cualquiera que sea el tema que yo toque. Entonces me parece que ese emparentamiento entre el periodismo y literatura es obvio, porque usamos el mismo instrumento, que es el de las palabras. Es decir, solo que en la literatura yo puedo mentir y en el periodismo no. Esa me parece que es la diferencia esencial. Cuando yo invento a fondo. Y miento mientras más mienta, mejor. Y claro, en el periodismo no es así, pero las reglas de una buena crónica son las mismas que las de una buena narración literaria. Es decir, yo puedo usar los instrumentos de la narración literaria en el buen periodismo. Es decir, poner ganchos, suspenso, administrar la información que voy dando, dejarlo mejor para el final, ir creando el interés del lector para que no me abandone, que es lo que yo hago en la literatura. Es decir, esas son reglas comunes del buen periodismo y de la buena literatura.
Y uno escribe con la misma mano, escribe con las mismas manos y escribe con las mismas letras del alfabeto para conseguir dos productos que verdaderamente se parecen mucho. Y por último, yo como escritor, en lo personal, no concibo la literatura sin humor. Es decir, porque es inherente a lo que yo escribo. Es una manera, obviamente, ya se ha dicho aquí, de tomar distancia de los personajes, pero yo creo que la mejor manera de enfrentar el poder arbitrario o el poder que a mí no me gusta no es con el discurso político, sino con el humor. Es decir, no voy a enfrentar el poder con la retórica. El poder político, la retórica no le hace mella. El humor sí le hace muchísima mella. Bueno, si hablábamos de humor, decía Karina que el humor es un ausente peligroso en la región. Aprovecho para advertir a todos y a todas que la clausura se titula ¿Y tú de qué te ríes? Y van a estar dialogando Alberto Salcedo Ramos, de quien aquí hablábamos, y Patricio Fernández de Declic, precisamente del humor en el periodismo. Así que ya estáis emplazados para el sábado. Gracias, Karina. Gracias, Sergio. Gracias, Marcela. Gracias, Rodrigo. Paramos 5 minutos y viene, como para llegar hasta el humor, ahí tiene que salir todo lo demás, viene una mesa sobre periodismo de investigación sobre corrupción.